Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad con Teresa García Gasca. Ocho con 35, como cada semana está aquí con nosotros la doctora Teresa García Gasca con su oportuna colaboración, a quien agradecemos siempre su tiempo y su apertura para con este medio. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, es un gusto saludarla en esta mañana de miércoles. Muchas gracias, Marco. Ahora sí nos estamos viendo por primera vez en el año. Ya con Alfredo platicábamos la semana pasada sobre el virus, este metaneumovirus que ha estado rondando también. Y bueno, hoy con mucho gusto, esta es nuestra primera semana de clases en la universidad, así que también pues qué gusto recibir a todas nuestras y nuestros estudiantes. Vamos a platicar hoy sobre el fenómeno de la niña, que está muy en concordancia con los tiempos fríos que estamos viviendo y sobre todo pues también tiene que ver con estas enfermedades respiratorias y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, les quiero platicar que el año pasado tuvimos la presencia del fenómeno de El Niño, que básicamente estos dos fenómenos tienen cierta periodicidad, se presentan entre cada 2 y 7 años, o sea, no es algo que se pueda pronosticar con certeza, pero se van presentando con cierta periodicidad y también tienen una duración variable entre 9 meses y 3 años. Entonces, ahí va a depender de muchos factores y entre los factores que intervienen pues son el cambio climático, desde luego. Entonces, el año pasado tuvimos un fenómeno del Niño muy intenso, es uno de los más intensos que se han detectado, que se han documentado históricamente. Y ustedes lo recordarán, tuvimos una ola de calor intensísima, terrible, tuvimos una sequía impresionante y derivado de esa ola de calor que tiene que ver con el calentamiento superficial de las aguas de los océanos, sobre todo del Pacífico oriental, se presentaba una gran cantidad de huracanes, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Entonces, les quiero presentar este tema. En la imagen anterior era la definición de la niña. Si me ponen la anterior, por favor, Sote, ya para empezar. Justamente, bueno, pues muchos medios de comunicación han estado anunciando que ya llegó la niña y esto que implica. La niña provoca, a diferencia del niño, cambios superficiales en la temperatura del agua. Son cambios fríos, sobre todo en el Pacífico ecuatorial, central y oriental. Y estos cambios generan, desde luego, cambios climáticos. Entonces, vamos a revisar ahora sí en la siguiente imagen. La niña llegó desde diciembre del 2024 y se piensa que dure hasta abril o posiblemente mayo del 2025 en este caso. Pero, como les comento, hay mucha variabilidad en ese sentido. ¿En qué momento se decide, a través de oficinas internacionales como esta Oficina Nacional de Administración Oceánica y Ambiental de los Estados Unidos? Bueno, pues se detectan cambios en las temperaturas de la superficie del mar por debajo del promedio, anomalías en el sentido de los vientos, convección suprimida, movimientos de viento suprimida, índices tradicionales y ecuatoriales del sur positivos que tienen que ver con estos cambios meteorológicos de la niña. Y aquí tenemos dos imágenes de esta oficina de los Estados Unidos en donde nos muestra cómo está entrando esta masa fría de aire por el océano del Pacífico y la detección de los cambios de temperatura a lo largo de todo el año, desde febrero del 2024 hasta diciembre, en donde diciembre se ve un cambio brusco de temperatura en la superficie de los océanos. Entonces, en este sentido, bueno, se establece, ya están todos los criterios para establecer que efectivamente tenemos este fenómeno de la niña. ¿En qué zona es más intenso? En la siguiente imagen les muestro de nueva cuenta este meridiano 180 y toda esta franja, quienes nos ven en pantalla, la franja que está cubierta con un azul un poquito más intenso, que cubre gran parte, si no es que todo América del Norte, es la zona en donde más fuertemente se presentan estos cambios. Entonces, bueno, México está inmerso desde luego, pero también van a afectar a todo el planeta en realidad, es decir, tienen repercusión en todo el planeta. Vamos entonces a ver, ¿qué podemos esperar de la niña? En la siguiente imagen les muestro
que bueno, hay cierta sorpresa por parte de la comunidad científica por la presencia de la niña en este momento. Parece ser que se presentó antes de tiempo y que en ese sentido pues tiene que ver con el cambio climático. Es decir, estamos propiciando de forma, por parte de la actividad humana, estamos propiciando este tipo de cambios. Suele tener mayor impacto, como les decía yo, en el hemisferio norte de América. Se espera que en Estados Unidos tengan una temporada, y en Canadá una temporada muy fría, como ya se está detectando actualmente, y que después de esto haya temperaturas más cálidas y tiempo seco de México hacia abajo en el continente. ¿Cómo va a afectar a México en particular? En la siguiente imagen les muestro. En principio vamos a tener una temporada de frío más intensa durante los primeros meses del año. Va a provocar mucho más frío que en el 2024, principalmente en el centro y en el sur del país. Se van a presentar frentes fríos desde el lado del Golfo de México que van a llegar con ciertas lluvias, aunque recordemos que el frío no es sinónimo de humedad y que prevalece el tiempo seco, lo cual es muy importante. Se presentan heladas, sobre todo heladas nocturnas, eso es muy importante para el campo, es detrimental para la producción en el campo y puede aumentar el riesgo de sequía, sobre todo en el norte del país. Entonces, mucho cuidado con esto, esperamos fríos más intensos durante los primeros meses y una sequía más intensa también en nuestro país. Los estados más afectados en la siguiente imagen pues son desde luego los estados del norte. Ahí tenemos cuántos frentes fríos están asociados a este fenómeno de la niña. 8 frentes fríos en enero, de los cuales llevamos 3, 7 en febrero, 6 en marzo, 4 en abril y 2 en mayo. Esta fotografía de la Conagua son las temperaturas mínimas del día de ayer. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, en zonas como La Rosilla, Durango y Ciudad Madera, Chihuahua, están en los menos 14 grados. Así que seguimos esperando una temporada de frío muy intensa que va a traer consigo heladas, pero que también va a traer sequía en el país, y eso tenemos que considerarlo para los próximos meses. Se piensa que la sequía podría durar justamente hasta pasando junio más o menos, y ya vivimos el año pasado lo que significa una sequía intensa. Perfecto, doctora. Pues ahí está entonces lo que se puede esperar para este 2025. Y justamente ayer también por aquí estaba el coordinador de Protección Civil hablando. Sí, lo escuché. De esta temporada de frío que pues todavía va a continuar por lo menos durante todo este mes de febrero y quizás hasta el próximo mes. Sí, y el tema de los incendios es muy importante porque las heladas secan todos los pastizales, secan todos los pastos, y entonces cuando llega el calor, eso se convierte pues justamente en combustible. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Hay, doctora, alguna razón para poder sostener, evidentemente con la responsabilidad que ello implica, que estos fenómenos son como consecuencia del cambio climático que el ser humano ha causado en el planeta? Los tiempos en los que se han estado presentando, los cambios en la duración y en la periodicidad de los tiempos tienen que ver, sí, con el cambio climático. O sea, estos fenómenos son fenómenos naturales, pero han ido cambiando, se han intensificado, se han adelantado, han durado más o han durado menos. Por ejemplo, no se sabe si este fenómeno de la niña va a ser capaz de neutralizar el fenómeno del niño del año pasado, que fue muy intenso, pero se está adelantando. Entonces, bueno, pues todo esto está relacionado desde luego con el cambio climático. Como siempre, doctora, muchas gracias por su oportuna participación. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, encantada, gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.